Amigos, buenas tardes. Continuamos con nuestras pláticas que el aula educativa de Amigos del Hígado, desde su perfil de Facebook Live y siguiendo nuestra labor altruista, iniciamos hoy miércoles 11 de enero de 2023, con un programa muy interesante. Para este tema tenemos como invitados a dos expertos, el doctor Juan Ramón Aguilar, papá, hepatólogo clínico en la Ciudad de México, así como el doctor Juan Ramón Aguilar Saavedra, hijo, cirujano hepatopancreatobiliar en la Ciudad de México, quienes nos hablarán de la preparación para una cirugía de vesícula en un paciente con cirrosis. Al final de la plática, daremos un espacio para las preguntas y respuestas, las cuales coordina el doctor Jorge Luis Po, quien es internista, hepatólogo clínico y director médico de Amigo, también de la clínica RMD de la Ciudad de México. Doctor Po, le transfiero la palabra. Muchas gracias, Hortensia. Pues feliz año para todos los que amablemente nos escuchan. Les reiteramos nuestro compromiso con la educación para pacientes y vamos a arrancar el año con esta nueva modalidad de conversatorio en la cual tenemos a amigos expertos invitados y más que el uso excesivo de diapositivas, utilizaremos el diálogo aprovechando las preguntas que amablemente nos hayan realizado. Yo doy la bienvenida al doctor Juan Ramón Aguilar, hijo. Muy pronto se va a unir el doctor Juan Ramón Aguilar, padre, que todos ustedes conocen. Y antes de arrancar ya directamente con nuestro conversatorio, yo quería preguntarle al doctor Juan Ramón Aguilar Saavedra. Yo habitualmente les pregunto un poco de su currículum, ¿no? Yo lo presento, pero me gustaría que tú nos narraras un poco de qué te llevó a ser cirujano y por qué no cardiólogo y por qué no ginecólogo, por qué cirujano de digestivo. Bueno, Jorge Luis, muchas gracias. En primera, buenas noches, feliz año a todos. Quiero agradecer a Grupo Amigo por la agradable invitación. Perdón, ya se unió por allá el doctor Juan Ramón Aguilar. Bienvenido, estamos todos bien, todo muy bien. Estamos haciendo la presentación de un poco del currículum de Juan Ramón Aguilar, hijo. Saludos. Bueno, como ya nos hicieron favor de presentarnos, yo soy el doctor Juan Ramón Aguilar Saavedra. Soy cirujano de hígado, páncreas y vía biliar, así como de mínima invasión. Hice cirugía general en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, con su especialidad en hígado y páncreas en la Cleveland Clinic en Estados Unidos y mínima invasión en la Clínica Mayo. Lo que me llevó a ser cirujano y médico siempre ha sido por inspiración de mi familia, mi padre principalmente, mi tío y pues el gusto por ayudar a la gente. Cirujano, finalmente, siempre me pareció que es un buen complemento para cualquier subespecialidad, y más mi papá siendo internista y hepatólogo, parecía más lógico el ser un complemento de él más que una sustitución. Entonces, probablemente esa fue la razón principal por la que decidí ser cirujano y cirujano de hígado, páncreas y vía biliar. Excelente, pues qué gusto. Bueno, al doctor Aguilar, papá, no hace falta que lo vuelva a presentar, pues forma parte de la experiencia educativa de Amigos del Hígado por ya más de 10 años. Nada más, de nuevo, reiterar la bienvenida. Les decía que este año vamos a arrancar con la modalidad de más conversatorio amigo, pero amigo por la parte de acercamiento con los pacientes y amigo por la parte de también de amistad con los médicos que estamos aquí participando, ¿no? Yo quisiera empezar compartiéndoles a los dos
doctores Aguilar, senior y junior, un par de mini encuestas que hicimos con los pacientes. No sé si las puedan ver. Sí, Ok, Sí, fíjense que la primera pregunta que hicimos a los pacientes. te estoy pidiendo una solicitud para entrar con la computadora. Ah, sí, cómo no. Ya está la admisión, a ver si entra. Ya está perfecto, maestro. Gracias. Voy a cancelar esta. Perfecto. Y así ya tenemos una visión más directa, seguramente. Sí. Sí, perfecto. Se ve como más amplio, mucho más amplio. Bueno, déjenme compartirles la pregunta que les hice de una encuesta de salud de antecedentes hereditarios. Aquí está. En esta encuesta de salud de antecedentes hereditarios, lo que le preguntamos a pacientes era si en familiares de línea directa, abuelos, padres, hermanos e hijos, alguien había tenido litiasis, si alguien se había operado de la vesícula. Y nos contestaron 18 que sí, que es el 47% de 38. Familiares un poco más lejanos, tíos o primos, que es un 15.8%. Luego hubo un grupo, que fueron 11, que dijeron que no tienen ningún familiar afectado, el 28.9%, y finalmente hubo un grupo que no sabe si la familia hay alguien afectado. De manera que esta primera mini encuesta nos dice, en pacientes de la vida real, ¿sí? De un chat de pacientes, que el problema de la vesícula, de la litiasis vesicular, pues es muy frecuente, ¿sí? Ahora, la otra pregunta interesante es esta que dice aquí, que dice, en relación a mi propia historia, dice, en relación a mi propia historia de salud sobre la litiasis vesicular, ya fui operado de la vesícula 9, que es el 29%, me planean operar de la vesícula 1, no tengo cálculos o piedras en la vesícula 10, que es el 32%, y nunca se han evaluado de la vesícula biliar 11. De manera que es un grupo, si ustedes quieren, pequeñito, pero es una encuesta en vivo, realizada el día de hoy, ¿no? El día de hoy, con 31 participantes. De manera que, como ven, es algo muy frecuente, ¿sí? Entonces, yo quisiera empezar nuestra dinámica del conversatorio con una pregunta que va a ir dirigido más al clínico, que es el doctor Aguilar Papá, y una pregunta más dirigido al cirujano, que es el doctor Aguilar Hijo, ¿no? Entonces, Juan Ramón, yo quisiera empezar con algo tan sencillo como ¿qué es la vesícula? ¿Qué es la vesícula y para qué funciona? Perdón, Juan Ramón, les decía que tenemos 22 preguntas. Vamos a ser Tenemos que ser breves. rápidos. Primero, buenas noches, buenas tardes, feliz año a todos. Gracias por su invitación. La vesícula es un órgano que forma parte del aparato digestivo. Está situado debajo de la vesícula, en el lecho vesicular, específicamente en el hígado. Tiene conexiones con el hígado, con la vía biliar, y ella drena a través de un conducto que se llama cístico, que al unirse con las vías biliares que vienen del hígado, forman el colédoco y desembocan en el duodeno. ¿Para qué sirve? Para recibir la bilis que forma el hígado. Ella se acumula en la vesícula y cada vez que ingerimos alimentos, se abre el ámpula de Vater que permite el paso de la contracción de la vesícula a través de un estímulo que se llama colecistoquinina, vacía la vesícula y drena la bilis al duodeno y sirve para digerir, nosotros llamamos desde el punto de vista clínico, saponificar, es decir, digerir las grasas de los alimentos. Para eso sirve. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, una pregunta relativamente olvidada, pero más pensando en el cirujano, era la complejidad de la vesícula en términos de órgano para operar, Juan Ramón Junior.
si pudiéramos considerar de todos los órganos operados a nivel digestivo, la complejidad de la cirugía de la vesícula, diríamos que es algo grado 1, grado 2, grado 3. ¿Cómo la clasificarías comparando con una cirugía del apéndice o de algún otro órgano digestivo? Claro, muchas gracias por la pregunta. Como tú dices, digamos, finalmente, como muchos de nosotros sabemos, tanto como clínicos como quirúrgicos, la cirugía de vesícula es en estos momentos la cirugía más frecuente que se hace en el mundo. Eh, Básicamente ha sido una cirugía que ha evolucionado en los últimos 100 años, de ser una cirugía extremadamente compleja, cirugía abierta, con múltiples complicaciones, a ser una cirugía que se hace de lo más frecuente, con cirugía de mínima invasión, con los mejores estándares y con las menores posibilidades de complicaciones. El hecho de comentar de una vesícula per se, cirugía de vesícula, el grado de complejidad, desgraciadamente es un poco difícil poderla clasificar porque hay situaciones en donde son extremadamente sencillas y otros casos, obviamente, dependiendo del grado de inflamación, el grado de cronicidad, las características del paciente, en donde hace un poco difícil poder determinar si es una cirugía con complejidad tipo 1 o 2 o 3. Lo único que se puede especificar es que una vez que se hace el diagnóstico, si se opera de forma temprana y electiva, siempre el porcentaje de éxito es mucho mayor. Entonces, creo que es la forma más sencilla de poder contemplar esta situación. Ok, tal vez yo presionando un parte en la situación digestiva, anatómica, diríamos que una cirugía de hernia inguinal comparado con una cirugía de apéndice, una cirugía de vesícula, dirías que la complejidad de estas tres opciones es la misma o es diferente? Pues creo que también tiene mucho que ver con la experiencia del cirujano, más que la complejidad per se. Definitivamente el abordaje quirúrgico de la vesícula, como había comentado el doctor Aguilar, las zonas donde se encuentran las estructuras que se encuentran contiguas, la hacen bastante compleja cuando no se tiene el conocimiento o la expertise para hacer dicho procedimiento. Aunado a eso viene la cuestión del abordaje abierto o el abordaje laparoscópico. Obviamente, un cirujano con entrenamiento laparoscópico pues tiene mayor posibilidad de tener éxito que un cirujano que no tiene entrenamiento laparoscópico. Igual, un cirujano que tiene más experiencia en cirugía abierta tiene mayor porcentaje de éxito que un cirujano que tiene menos experiencia en cirugía abierta. Pero definitivamente, si tuviéramos que clasificarla por el hecho de las estructuras que se encuentran aledañas a la vesícula, o sea, consideraría que la vesícula requiere más expertise por parte del cirujano que cualquiera de las otras cirugías que me comentas. Ok, tal vez yo quería presionar un poco porque frecuentemente cuando un paciente llega a nuestra clínica, muchas veces llega primero con el internista o con el gastroclínico y ya luego llega con el cirujano, o a veces es directamente con el cirujano cuando sobre todo ya hay antecedentes de atención en una familia. Pero siempre les damos como algo de que tranquiliza el decir, mira, en términos de complejidad, pues hay niveles, ¿no? Te voy a enfocar de otra manera. Si nos metemos ya nada más en el hígado, dirías que hay diferente tipo de complejidad entre cirugía de vesícula, resección de un tumor hepático por cáncer o trasplante hepático. Todas son tres cirugías del hígado. ¿Habría algún tipo de complejidad diferente? Bueno, el trasplante hepático, como tú ya te sabes igual que nosotros, digo, es el que tiene la mayor complejidad incluso de las cirugías abdominales, no solo por las características del paciente, sino la situación sistémica que tiene un paciente cuando tiene un problema, en el caso del hígado, ¿no? La expertise que tiene que llevar a un cirujano de trasplantes, y no solo de trasplantes, sino trasplantes específicos de hígado,
a comparación de una resección de un tumor hepático, que también requiere un cirujano con diferente expertise, en este caso, como mi entrenamiento de hígado pancreatobiliar, no necesariamente trasplantes, a una cirugía de vesícula, ¿no? La complejidad es, o sea, muy diferente en cuanto a la cirugía de trasplantes con la cirugía de vesícula, pero, o sea, sí es importante mencionar que las características del paciente y las características, en este caso de la plática, del hígado, o sea, recuerden que las enfermedades del hígado afectan todo el sistema, o sea, no solo es el hígado per se, sino todas las alteraciones que hay en la comunidad. Entonces, no es nada más operar el hígado, sino es operar un paciente que tiene cirrosis, que tiene alteraciones, digo, como tú sabes, ¿no? Desde tiempos de coagulación, plaquetas, desnutrición, líquido, riñón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser la misma complejidad, el mismo grado de complejidad en un paciente cirrótico en estas tres fases, ¿no? Entonces, creo que sí es importante mencionar que en un paciente con características como las que vemos nosotros en la clínica de cirrosis, pues siempre hacen mucho más complejo hasta la cirugía más sencilla, ¿no? Perfecto, gracias. Yo quisiera recordarle a los que se están uniendo ahora como pacientes que tenemos a dos invitados en este primer conversatorio del año. El doctor Juan Ramón Aguilar Papá, que es hepatólogo clínico, que se entrenó primero en México, luego en Londres, y luego fue jefe de gastroenterología en el Hospital Central Militar, ahora ya jubilado, pero muy activo en su práctica clínica de todos los días. Y por otro lado tenemos a Juan Ramón Aguilar, hijo, que él es cirujano entrenado en el Instituto de Nutrición y luego posgrados en la Cleveland Clinic y en la Clínica Mayo de Rochester, en los Estados Unidos, muy entrenado en la cirugía hepato, pancreato, biliar. Y por eso están con nosotros. Juan Ramón, tal vez mencionar en las preguntas, hace rato decías, yo dije, ¿qué es la vesícula biliar? Y había otra pregunta, es ¿para qué sirve la vesícula? Y de broma, espérame, y de broma, decimos en algunos médicos que la vesícula sirve para darle de comer a los cirujanos. ¿Eso es cierto? No tanto como el apéndice, pero la vesícula es necesaria mientras es funcional. En el momento que tenemos trastornos de vaciamiento de la vesícula, ya sea por lodo biliar, por cálculos, en ese momento no tiene que ser atendido el problema agudo y resuelto el problema ya en forma, como mencionó el doctor Aguilar Jr., de una manera que esté estable hemodinámicamente el paciente, sin dolor y sin inflamación. De todas maneras, la vesícula es necesaria mientras funciona adecuadamente. Cuando tiene alteraciones de su vaciamiento o tiene lodo biliar o tiene cálculos y el paciente, además, existen otras morbilidades, como es el paciente diabético, aunque esté asintomático y tiene litiasis vesicular, esos pacientes deben ser llevados a cirugía porque en ese momento, cuando el momento se presenta en forma aguda, es grave su situación. Ok, tal vez en este sentido de nosotros los clínicos, Juan Ramón, muchas veces nos preguntan los pacientes si es posible vivir sin vesícula, porque para muchos de ellos les aterra el operarse y quitarse la vesícula. Nosotros ya vimos ahorita en la encuesta que un 30% ya fue operado. Dices, ¿cómo un 30%? Claro, esto es solo de nuestra audiencia, de la audiencia de esta mañana, ¿no? Y ahorita probablemente en la tarde haya mucho más participantes. Pero, ¿puede uno vivir sin vesícula, Juan Ramón? Claro, cuando la vesícula está enferma y es resuelto el problema con una colestectomía por vía laparoscópica o por técnica tradicional, el paciente al mes tiene un manejo adecuado de su bilis. ¿Por qué? Porque el organismo, el hígado es un laboratorio que tiene la gran capacidad no solamente de regenerarse, sino que la vía biliar, en el momento que se retira la vesícula, la vía biliar tiene una dilatación adecuada para que el drenaje, el acúmulo de bilis en el conducto
la vía biliar en el colédoco, quede suficiente para que cuando se abra el ámpula de váter que está en el duodeno y comemos alimentos, entonces sale la bilis para saponificar o para digerir las grasas. Así que, por favor, mis queridos pacientes, ustedes estén tranquilos y se operan de la vesícula. Del mes en adelante, ustedes estarán felices sin molestias. Bien, una de las preguntas dirigidas al cirujano, invitado de esta tarde, es de Patricia Rodríguez Zamudio. Ella comenta que por problemas digestivos, de inflamación y distensión abdominal, le tuvieron que hacer estudios y le detectaron lodo en la vesícula biliar. Acudió a consulta y le dijeron que tenía que operarse. Ella decidió tener una segunda opinión y hicieron una segunda valoración con otro médico y el segundo médico le dijo que le recomendaba que no se operara, que sus síntomas no le parecían de dolor vesicular. Entonces, tal vez es difícil. Ella lo que quisiera saber es que esto le inquieta y qué hacer ahora. Pero yo te preguntaría, para un cirujano, ¿cuál es el cuadro de clínico que no deja lugar a dudas que la vesícula está dando problemas, que urge quitarla o operarla? Claro. Sí, muchísimas gracias, señora Zamudio, por la pregunta. El caso que presenta usted es un caso extremadamente frecuente. Es importante saber exactamente qué es lo que está pasando para darle un criterio específico de cuál es la mejor opción para usted, ¿no? Tiene que entender que el hecho de tener piedras en la vesícula, o sea, llevó un proceso que se llevó varios años y que en algún momento esas piedras se sedimentaron y formaron lodo. Lo único que pasó es que probablemente en el momento que usted empezó a tener molestias, pues obviamente ya hay formación de lodo y en algún momento, probablemente en unos años, ese lodo se convierte en piedra. Aquí lo importante que mencionan son los síntomas. Como comenta el doctor Po, es importante que nosotros orientemos a nuestros pacientes cuándo es el mejor momento para poder acudir con el médico para una valoración. ¿Ok? Lo típico de estos casos siempre son dolores relacionados con comidas copiosas, que tengan alto contenido en grasa. Que bueno, obviamente la comida mexicana pues tiene mucho de eso, ¿no? Entonces es un típico dolor que viene un par de horas después de una comida copiosa, que puede ser lo que ustedes quieran. Es un dolor que se va localizando, que puede ir de la boca del estómago hacia la región que está por debajo de la costilla del lado derecho. Es un dolor que va y viene, le llamamos tipo cólico, que puede ir desde leve a moderado, a veces se puede ir a la región de la espalda, puede estar asociado también con náusea y con vómito, y que generalmente mejora con el reposo o con ciertos medicamentos que nosotros llamamos antiespasmódicos. El clásico nombre es la buscapina, ¿no? Es como mencionan que, bueno, tómate una buscapina y seguramente te vas a sentir mejor. Y usualmente estos medicamentos tienden a mejorar. Usualmente cuando pasan ese tipo de síntomas es que probablemente haya un problema en la vesícula. Ese es como el caso clínico, pero también puede enmascarar algunos otros cuadros como gastritis, medicamentosa o cualquier otro tipo, incluso por alteraciones pues, nerviosas, ¿no? Pero en general ese es el cuadro. Para responder rápido a la pregunta, me parece que probablemente encontraron la formación de las piedras en un proceso temprano. O sea, recuerden que, o sea, primero es líquido, luego ese líquido se va haciendo lodo y luego ese lodo se va haciendo piedras simplemente en un transcurso de tiempo, ¿no? O sea, probablemente lo estamos encontrando en un periodo en el que todavía no hay formación de piedras, pero eso no quiere decir que la vesícula esté funcionando bien. Si la vesícula estuviera funcionando bien, no debería de tener lodo. Bien, gracias. Tal vez aprovechando ese mismo tema, doctor Aguilar Papá, a veces hay confusión en la terminología de
lodo y piedras, y lodo y vesícula con cálculos. Entonces, tal vez tendría que ampliaras un poquito más, digamos, lo que sabemos en el modelo, por ejemplo, de mujer embarazada que hace litiasis rápido, digamos, ¿cuál es el proceso? Digamos, ¿qué va primero en el orden de evolución de la génesis de las piedras? ¿En qué orden va apareciendo? Y lo otro es que si es posible o no que una litiasis se revierta de manera espontánea. Bien, en términos generales, su pregunta es excelente. Es decir, ¿cómo es la génesis de las alteraciones de la bilis? Las alteraciones de la bilis son, desde el punto de vista es lodo biliar, se hace espeso, como explicó ya el doctor Juan Ramón Aguilar Jr., pero debe quedar claro que este problema es multifactorial. Es más frecuente en las mujeres que en el hombre. 20% en las mujeres, 10% en el hombre. ¿Qué factores intervienen? Los factores hormonales. Y su comentario es valioso porque fue durante el embarazo. Entonces, lo que pasa es que llamamos bilis litogénica. Litogénica que es una bilis que tiene gran concentración de colesterol y poco líquido, de tal manera que se precipita el colesterol y forma el famoso lodo biliar. Y conforme los trastornos de vaciamiento de la vesícula, el sedimento, o sea, el lodo biliar, empieza a moldearse por el mal funcionamiento de la vesícula y llega a formar los cálculos. Generalmente tiene más colesterol, ¿sí?, que bilirrubinato de calcio. Hay otras enfermedades hematológicas en la cual el origen de los cálculos son de bilirrubinato de calcio. De tal forma que el problema es la bilis. Es bilis litogénica. Más frecuente en mujeres, más mujeres en el embarazo. Recuerden que es más frecuente en las mujeres mayores de 40 años que tienen sobrepeso, que que han tenido varios embarazos, ¿sí? Y que han estado usando anticonceptivos y que estén alteraciones de sus niveles de colesterol y de glicéridos. Entonces, son 5 cosas importantes, pero eso hace que la bilis se haga litogénica y mal funcionamiento de la vesícula. Nos decía Juan Ramón, hijo, nos comentaba ahora la paciente Patti Rodríguez Amudio, que la primera opinión de que tenía que operarse le dijeron en el ISSSTE, y después acudió al ICEMIN del Estado de México y ahí tenía derecho, y ahí es donde le dijeron que no tenía que operarse. Yo habitualmente, porque seguramente ya lo está escuchando, es para tener una opinión real de qué hacer o no hacer, lo que se llama una tercera opinión, pues ahí sí le aconsejo más bien que contacte luego con mayor detalle si lo considera apropiado a un experto como el doctor Juan Ramón Aguilar Saavedra, ¿no? Ahora, Juan Ramón, en Chile, bueno, de toda América Latina, uno de los países que más litiasis vesicular parece tener es Chile. Se habla de factores genéticos. Pero recuerdo un estudio donde hicieron seguimiento de mujeres embarazadas y le estuvieron haciendo seguimiento con ultrasonidos, ¿sí? Y lo curioso es que un porcentaje de hasta un 20% de las mujeres embarazadas hacían cálculos durante el embarazo y después les volvían a checar un ultrasonido 6 meses después de haber terminado el embarazo, después del parto. 6 meses después les volvían a checar un ultrasonido y a ver cómo estaba esa vesícula. Y la sorpresa es que un porcentaje de casi el 80% ya no tenían cálculos. ¿Cuál sería la explicación de eso? La explicación es lógica, es de vaciamiento. Durante el embarazo, el útero ocupa un espacio en la cavidad abdominal. Por lo tanto, si ustedes recuerdan, hay retardo en el vaciamiento gástrico, hay constipación, hay reflujo y hay retardo en el vaciamiento vesicular. Por lo tanto, ese trastorno del vaciamiento permite que nosotros tengamos además
como mujer embarazada o efectos hormonales, ¿sí? Y favorece la formación de bilis litogénica. Lógico, en el momento del tiempo, como tú mencionas, después del parto, amamantar, eh, la paciente es checada nuevamente y resulta que su aparato digestivo vuelve a funcionar bien, buen vaciamiento, la vesícula va a vaciar normal el estreñimiento desaparece y el reflujo también. Por lo tanto, ese movimiento vesicular permite que fácilmente pueda diluirse en los cálculos, pero se debe a esos trastornos de vaciamiento. Juan Ramón, hijo, el señor Raimundo Ramírez dice que él tiene litiasis desde hace ya muchos años y tiene problema de cirrosis y ha estado teniendo dolor abdominal, pero le preocupa que sus plaquetas están bajas. Y le han dicho que se puede operar. Yo, más que ver el caso particular de don Raimundo, ya que le ampliaras, él dice que tiene 120,000 plaquetas, pero yo te pediría que ampliaras un poquito más si hay algún criterio de preparación diferente para un paciente que se tiene que operar de la vesícula porque tiene litiasis sintomática en función de sus plaquetas. ¿Tú tomas alguna decisión en colaboración con el anestesiólogo en ese sentido? Mira, esta también es una excelente pregunta relacionada con más este tipo de pacientes que es muy frecuente. En el momento que un paciente con cirrosis hepática presenta algún tipo de dolor que pudiera estar relacionado con la vesícula, se hace algún estudio de extensión en donde se encuentra la presencia de piedras en la vesícula, en ese momento se vuelve un criterio quirúrgico para operar. Obviamente, yo una vez que se le ofrece la cirugía al paciente, pues primero hay que ver en dónde está, ¿no? Seguramente el paciente tiene que saber que hay clasificaciones para poder determinar el grado de gravedad de la cirrosis hepática, ¿no? Que se clasifican dependiendo, hay varias clasificaciones que nos pueden decir el estado crónico del hígado, ¿no? Que va desde lo más leve hasta el más grave. Todos tienden a ser criterio quirúrgico. Entonces, en cuestiones de la relación de las plaquetas, así como otras cosas que recuerden que las plaquetas es algo que también se afecta en los pacientes con cirrosis hepática y conforme va avanzando su enfermedad, pues obviamente la afectación es mucho más grande y más cuando todavía tienen un vaso funcional que es el que está destruyendo estos elementos. Nosotros como tal no tomamos un criterio para exclusión de los pacientes con cirrosis hepática para hacer algún tipo de cirugía, siempre y cuando nosotros tengamos el recurso para poder infundirle las plaquetas en caso de ser necesario. Entonces, obviamente sí cambia un poco la dinámica con los pacientes porque no se pueden operar en cualquier lado, ¿no? O sea, tienen que ser centros especializados donde nosotros como expertos, o sea, tanto clínicos como quirúrgicos y anestesio, tengamos acceso a los recursos suficientes para poder tener una cirugía segura. Y esto hablamos desde terapia intensiva, terapia intermedia, banco de sangre, plaquetas, plasmas, paquetes globulares. Entonces, la pregunta es si existe un criterio. No, no existe un criterio para poder evitar la cirugía de un paciente. Como contraindicación, las plaquetas no están incluidas. Hay otras contraindicaciones que, si quieren, podemos ahondar un poco, que son absolutas y otras pues, relativas, pero las plaquetas no es una contraindicación como tal en el caso de los pacientes con cirrosis. Ya, no, la pregunta de Raimundo era un poquito orientada a, él ya sabe que se tiene que operar, es que si en función del nivel de plaquetas debe o no transfundirse. El grupo de cirugía, a partir de qué nivel les piden tener o no plaquetas disponibles. Por ejemplo, en el caso de él, tiene 120,000 plaquetas. ¿Debe tener o no donadores de plaquetas, una plaquetoféresis, o no hace falta? No, no hace falta. Usualmente nosotros en los pacientes con cirrosis hepática tendemos a ser muy permisivos. Incluso en el caso más severo de los pacientes, podemos nosotros incluir primero la esplenectomía para poder ayudar al mejor manejo de las plaquetas en algunos de los casos, pero en general con que tengan más de 60,000,
Para nosotros es una cirugía que no requeriría necesariamente plasmaféresis ni plaquetoféresis, a menos que tuviera menos de 40. Menos de 40,000 con un vaso grande, probablemente nosotros lo que recomendaríamos sería primero quitar el vaso, tratar de mejorar los números de las plaquetas y posteriormente situarlo en una cirugía electiva de vesícula. En caso de que su vaso sea de un tamaño normal y que tenga plaquetas de 120,000, o sea, más de 100,000, o sea, yo no creo que requeriría mayor situación, pero siempre la recomendación es que esté en un lugar donde haya este tipo de recursos disponibles. ¿Okay? Entonces, si me pregunta a mí, o sea, 120,000 no requiere tener plaquetas ni ponerle plaquetas, pero sí tiene que estar en un lugar donde puedan ser accesibles. Doctor Aguilar, papá, Beatriz Acosta dice que ella está asintomática, pero se checó su hígado por un ultrasonido periódico y le encontraron lodo biliar y quiere saber que por qué se le formó el lodo biliar y que si lo puede desalojar. Bueno, muy buena pregunta y a la distinguida dama le vamos a comentar lo siguiente. Primero, es mujer. Segundo, sí, los efectos hormonales favorecen y tiene que checarse su colesterol y triglicéridos y la otra saber cuántos embarazos ha tenido. En el caso de ella en particular, si está asintomática, es recomendable mejorar esas condiciones, es decir, desde el punto de vista de colesterol y triglicéridos, bajar la cantidad de su alimentación tipo mediterráneo para facilitar hidratarse bien, para facilitar que la bilis sea menos nitrogénica y checarse cada año para ver si hay cálculos o no. Si está asintomático, yo considero, dependiendo de la opinión de Junior, no debe operarse, sino haber seguimiento. Okay, doctor Aguilar, cirujano, Mauro Rubén Domínguez, que es un buen amigo que le enviamos saludos, es fundador de Amigos del Hígado de toda la vida, dice, doctor Aguilar, y lo voy a dirigir a doctor Aguilar, hijo, estoy comenzando a tener lodo biliar, ¿es necesaria la operación o puedo tomar Cholal simplificado y Libertrin de inicio para tratar? Obviamente, la primera pregunta es, él no tiene ningún problema de su hígado, ¿no? Es un paciente, pues, sano, o sea, no tiene problemas. Él tuvo hepatitis C, pero ya está tratado y se quedó inactivo del virus C. Perfecto, y, o sea, hígado bien. Yo creo que, mira, en general lo que pasa con el lodo es que tiende a diluirse, como comentaba el doctor Aguilar. Finalmente, pues pasa por los conductos mientras que se encuentre lo más soluble posible, ¿no? Pero en general, eso nos habla de un mal funcionamiento del hígado. Es simplemente cuestión de tiempo en donde ese lodo se haga un poquito más denso y se empiecen a formar las piedras. Aquí lo importante no es tanto operarse, sino más bien la cuestión del seguimiento. Si uno toma las consideraciones que comentaba el doctor Aguilar de pues, mantener el peso, la cuestión de la dieta y obviamente las revisiones anuales, creo que podemos quedarnos tranquilos de que en algún momento probablemente eso pueda o mantenerse o incluso mejorar. Es importante comentar que si el paciente empieza a presentar síntomas y se asocia con la presencia de lodo o litos en la vesícula, entonces las posibilidades de que esa vesícula esté dando problemas es mucho más alta y entonces la recomendación puede cambiar. Aquí lo importante es cómo se siente el paciente. O sea, si hay alteraciones en la vesícula documentadas por ultrasonido con la presencia de síntomas que pudieran estar relacionados con un problema vesicular, ahí es cuando se empiezan a guiar los criterios para cirugía. Gracias. Bueno, para todos los que están entrando, veo que están entrando más al conversatorio, les platico que Frida nos hizo amablemente llegar una serie de preguntas. Sí, las preguntas llegaron a Hortensia o a mí como coordinador y estamos abordándolas cada una. Algunas de las preguntas ya fueron
contestadas sobre generales de la vesícula, qué es la vesícula, para qué sirve, qué es la litiasis vesicular. Tal vez nos falta esto de la frecuencia de la litiasis vesicular y lo que ya comentó el doctor fue los factores predisponentes. Tal vez alguna de las preguntas que ahora abordaría sería cómo se hace realmente el diagnóstico de la vesícula biliar, que yo le pediría un poquito al doctor Juan Ramón Aguilar Papá, nos hablaron de la importancia del ultrasonido y quién debe hacer el ultrasonido. Y finalmente hablaremos un poquito de las formas de litiasis vesicular simple o litiasis vesicular complicada y las particularidades de la cirugía que son las que estamos aprovechando al doctor Juan Ramón Aguilar Saavedra. Entonces, Juan Ramón, se dice que el diagnóstico se debe hacer por ultrasonido, ¿es correcto? ¿Qué debe verse? ¿Qué se le debe dar importancia en el ultrasonido de la vesícula biliar? La vesícula biliar nos permite a nosotros valorar la imagen de la vesícula con líquido. Ese líquido es bilis. Cuando está bilis, recuerden que el ultrasonido se ve negro, el agua de la bilis se ve perfectamente color negro. Si nosotros tenemos cambio en el ultrasonido, en donde la persona el radiólogo lo maneja y cambia de posición, es para valorar si tiene lodo biliar o no. Hay dos cosas importantes que deben saberse en el ultrasonido. No solamente la presencia de lodo biliar, sino también la presencia de pólipos. Algo que el ultrasonido nos va a demostrar a nosotros si además de lodo biliar, de cálculos, existen pólipos. Entonces, estos también son criterios que deben hacerse en el ultrasonido. Nos va a permitir, el ultrasonido es el estudio no invasivo de primera elección para el diagnóstico de trastornos de la vesícula. Perfecto. Yo aprovecho ahora para Juan Ramón Aguilar, cirugía. Hablando de la distinción entre litiasis vesicular simple y litiasis vesicular complicada, ¿podrías ampliar qué más detecta el ultrasonido que nos haga pensar en una litiasis vesicular ya complicada? Claro. Bueno, es importante saber que fuera de cierto grupo de pacientes, principalmente como ya mencionaba el doctor Aguilar, pacientes diabéticos y pacientes inmunosuprimidos, usualmente cuando hay un proceso inflamatorio de la vesícula, el paciente lo sabe y lo siente y te lo dice, ¿no? ¿Cuáles son las características que pueden hacer diferente un estadio simple a un estadio complicado, ¿no? Principalmente es tanto el contenido como la pared, ¿no? Recuerden que la mayoría de estos casos, pues es un proceso que va con el tiempo, ¿no? Desde la formación de las piedras, que se pueden llevar varios años, a el engrosamiento de la pared, ¿no? Obviamente, mientras algunos de los cuadros pues, son simples y algunos de los cuadros pueden ir siendo más frecuentes y más molestos, ¿no? Y cada vez que pasan estos cuadros, pues la pared se va haciendo más gruesa, obviamente el contenido va cambiando de ser más denso y ese líquido al estar estancado, pues pasa lo que pasa normalmente en cualquier situación que no se mueve, ¿no? Se empieza a infectar. Entonces hay traslocación bacteriana que viene desde el duodeno y empieza a alojarse en la vesícula. Buscan un buen medio de cultivo y entonces empieza a causar una inflamación más severa y finalmente es una zona que está comprimida, que no se mueve y aparte no tiene para dónde vaciarse, ¿no? Entonces, obviamente las bacterias empiezan a hacer un proceso inflamatorio importante, infeccioso, y ese líquido se vuelve más denso y posteriormente se vuelve purulento, ¿no? Eso asociamos una pared engrosada, más aparte la presencia del líquido alrededor de la vesícula, ¿no? Que puede ser, pues, escaso o puede ser mucho más severo, incluso puede empezar a afectar otras estructuras, principalmente el hígado, el páncreas, el estómago, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el rango sí es amplio, pero definitivamente la mayoría de las veces es una asociación entre la clínica y los hallazgos radiológicos por ultrasonido que les estoy mencionando, ¿no? Bueno, yo me atrevería a ampliar, a comentar un poco de lo que comentamos con los pacientes, el hecho de que importa no solo si tiene o no piedras,
sino que le decimos el espesor de la pared vesicular y el conducto colédoco. ¿Cómo está ese conducto colédoco? Si está o no dilatado. Y la gran ventaja es que nuestros amigos o los expertos en radiología además nos pueden hablar del páncreas. Y en algunos casos, como bien sabemos, hay complicación de migración de las piedras, ya no solo en la vesícula, sino que se van hacia el conducto. Hay unas salidas al conducto colédoco y donde puede haber daño al páncreas, ¿no? Entonces, en estos casos, pues conviene considerar que no solo hacemos un ultrasonido simple, a veces hay que hacer un estudio radiológico adicional, ¿no? Que es la colangiografía o la tomografía o la colangioresonancia, que son estudios de gran utilidad para poder caracterizar mejor al daño en los pacientes, ¿no? Juan Ramón Aguilar, papá, ¿qué tan frecuente es en México la litiasis? Algunas gentes han hecho estudios basados en autopsias. Me acuerdo un estudio grandototote del Hospital General. Y se han percatado que existe un gran número de pacientes que se murieron con sus piedras en la vesícula y que nunca tuvieron síntomas. Entonces, diríamos que en términos generales, primero nos interesa la pregunta de hace rato, que era ¿qué tan frecuente es la litiasis vesicular en México? ¿A qué porcentaje de la población afecta? Y segundo, si existe la litiasis vesicular asintomática. Bueno, muchas gracias por sus valiosas preguntas, que son 3, pero las voy a contestar con muchísimo gusto. Indudablemente se presenta la litiasis vesicular entre un 10 a 20%. Conforme avanza la edad y el sexo y la gestación, ¿sí? Las mujeres más frecuente, a partir de los 40 años, aumenta hasta un 30 o 40%. Ahora, la otra pregunta era si hay litiasis vesicular asintomática. Claro que hay litiasis vesicular asintomática. Y esos pacientes normalmente se vigilan. Si no tienen cólico vesicular, esos pacientes no deben ser operados porque está funcionando su vesícula. Solo que tienen litiasis, una bilis litogénica. Y ahí es cuando empiezan a trabajar. Por mucho tiempo se utilizó el ácido ursodesoxicólico a dosis para eliminar, hacer la bilis más espesa, menos litogénica. Y llegó un momento a que el uso de ácido ursodesoxicólico aunado en vesículas asintomáticas, a hacer choques, ¿verdad? Que se utilizó, hasta se compró una máquina en Médica Sur para hacer choques y romper como si fueran los cálculos del riñón. Entonces, en forma similar, se le manejó por un tiempo a los pacientes con litiasis vesicular asintomática, ácido ursodesoxicólico, se les hacía una colecistografía oral para valorar si estaba funcional su vesícula, le daba ácido ursodesoxicólico y pasaban un tiempo de un mes tratamiento y se les daba unos choques, ¿sí? Con esa bomba que era agua que usaban para destruir a los cálculos. Eso ha dejado de ser útil, poco práctico, y no todos, no teníamos los resultados que se esperaban, como asustó con los cálculos en el riñón. Y también ya no se usa en el riñón porque ahora se utilizan otras medidas de tratamiento. Entonces, ese es no sé si quedó contestado. Perfecto, sí, gracias. Pues, vean que pues es muy frecuente, por lo menos un 10 a 12% de la población mexicana tiene cálculos, y cuando hay cirrosis, que es nuestro grupo de apoyo, una huelga, puede aumentar hasta un 20%, lo cual es una barbaridad. Entonces, hay una pregunta de Fernando Rodríguez que dice, ¿puede quedarse un problema en el páncreas después de la cirugía de la vesícula? Entonces, tal vez ahí, Juan Ramón, yo te pediría que explicaras la cirugía de una litiasis vesicular simple a una litiasis vesicular complicada, y tal vez para explicarle al paciente por qué algunos se podrían quedar con problemas del páncreas, ¿no? Claro. Obviamente es una excelente pregunta. Es importante recordar, como había mencionado el doctor Aguilar, que hay conductos
Hay conductos que van llevando la bilis de un lugar a otro lugar. Recuerden que hay una comunicación entre el hígado, la vesícula y el intestino. Y en ese transcurso hay otro conducto que se aúna, que es el conducto pancreático. El conducto pancreático, bueno, como algunos de ustedes, o sea, tiene dos funciones principales para no andar mucho en eso: la formación de insulina y la formación de enzimas proteolíticas o enzimas de destrucción de proteínas. Entonces, tienen un conducto en común antes de llegar al intestino delgado. Y obviamente, si nosotros tenemos un problema de la vesícula en donde hay piedras, esas piedras, si son piedras pequeñas, pues pueden migrar por algunos de estos conductos. Al migrar por algunos de estos conductos, pues se pueden quedar atorados y causar aumento de la presión, y en el caso del páncreas, causar activación de las enzimas proteolíticas, las que les había mencionado, que se encargan de degradar proteínas. Entonces, recuerden que nosotros, pues prácticamente casi todas las estructuras están formadas de proteínas. Entonces, si nosotros estamos liberando enzimas que destruyen proteínas, entonces imagínense lo que va a pasar con el páncreas. Entonces empieza a inflamar y es algo que causa lo conocido como pancreatitis, ¿no? Entonces, desgraciadamente, los cuadros inflamatorios severos en el hígado y en la vesícula, pues siempre pueden afectar estos conductos de diferentes maneras, ¿no? En el caso específico de la vesícula, pues puede ser desde pus, puede ser piedras, o simplemente puede ser lodo biliar, lo que puede obstruir estos conductos. Y desgraciadamente, una vez que se activan estas enzimas proteolíticas en el páncreas, pues pueden causar un proceso inflamatorio que puede ir desde el agudo hasta lo crónico y nunca quitarse, ¿no? Entonces, mientras más agudos están los procesos inflamatorios infecciosos, pues más posibilidades hay de afección en múltiples órganos, principalmente hígado, páncreas, estómago, duodeno y estructuras aledañas, ¿no? Entonces, mientras más severo es el cuadro, pues obviamente hay más posibilidades, ¿no? Y si hay una pancreatitis relacionada con piedras que vienen de la vesícula, pues obviamente las posibilidades de tener complicaciones son mucho más altas que en un paciente que no ha presentado síntomas relacionados con inflamación en el páncreas. Hay una pregunta por acá de Daisy Braulio para Juan Ramón Aguilar Papá. En una paciente con hepatitis autoinmune, ¿hay alguna consideración especial si se tiene que operar de la vesícula? Una paciente con hepatitis autoinmune, no lo sé, pero probablemente esté tomando inmunosupresor, ¿verdad? Satoprina y tal vez prednisona, ¿no? No, eso no lo sé, pero tiene hepatitis autoinmune. En estos casos, la estabilidad de su actividad inflamatoria hepática es fundamental. Por lo tanto, el uso de Calcor o Imuran está bien estable en la paciente y se encuentra con buenos niveles de pruebas de coagulación, unas plaquetas por arriba de 100,000, como dice Juan Ramón, existía en un sitio adecuado con bancos de sangre. Entonces, la paciente debe ser llevada por litiasis vesicular porque los cuadros agudos en pacientes con inmunosuprimidos tienen problemas muy severos de evolución. Se complican fácilmente. Y si tiene cálculos, debemos evitar que suceda una complicación, como mencionó. Los cuadros que cuando migran los cálculos a la vía biliar, hacen cuadros de colangitis. Por lo tanto, además de lo que tú mencionabas, del ultrasonido, que se encuentra dilatado el colédoco, la persona se pone amarilla, ahí llamamos ictericia, y orina con coluria, y hay fiebre y calosfrío, y estos pacientes deben ser llevados inmediatamente a una colangiopancreatografía endoscópica para drenar la vía biliar y evitar la complicación que ya el doctor Aguilar mencionó, es decir, el cuadro de pancreatitis. Entonces, en el momento que se resuelva, queda la vía biliar libre, se quita el cálculo y por lo tanto puede operarse al otro día la vesícula. En el caso particular de la paciente, que esté su función hepática bien controlada, no hay proceso inflamatorio, el manejo adecuado de los esteroides y evitar la supresión de esteroides súbitamente por mucho tiempo porque luego hay problemas suprarrenales. Yo creo que la operación de la vesícula es en el momento que sea estable hemodinámicamente y que no tenga cuadro agudo, su pronóstico es excelente.
Bien, me puso aquí detalles Daisy, que tiene 37 años y que está con inmunosupresores desde hace año y medio. Tal vez yo agregaría un detalle, porque ella preguntaba que cuál estudio se debe hacer para saber si tiene piedras. Bueno, el estudio más sencillo es ultrasonido. En el ultrasonido se va a ver si tiene o no piedras. Si no tiene piedras, que se quede tranquila. Pero, ampliando un poquito la pregunta para nuestros pacientes que están inmunosuprimidos, yo ahí generalmente lo que recomiendo que es en el manejo transoperatorio, sobre todo cuando hay una estancia hospitalaria un poco más larga por complicaciones asociadas, yo casi siempre recomiendo que si están con prednisona oral, cambiemos a hidrocortisona intravenosa. Entonces se quedan con hidrocortisona, la primera vez 100 miligramos cada 12 horas, y luego por 2 a 3 días, y luego cada 24 horas, y ya luego cuando se puedan dar de alta, volver a su dosis de prednisona. Porque sí es cierto, durante el trauma, durante el hecho quirúrgico, pueden tener requerimientos mayores de su cortisona, ¿no? Juan Ramón Aguilar Saavedra, nos dicen de la cirugía que hay dos tipos, bueno, la abierta y la laparoscópica. ¿Esto quién lo decide? ¿Lo decide el paciente o lo decide el cirujano? Bueno, finalmente decidimos los dos, ¿no? Porque, pues, o sea, uno pone el expertise, pero el paciente, pues, pone su cuerpo, ¿no? O sea, existen esos dos abordajes que ahorita, bueno, se han ampliado un poco. O sea, el de mínima invasión se ha hecho más de mínima invasión, desde la cirugía con único puerto o cirugía robótica, ¿no? Pero en general el médico va a proponer el abordaje con el que se sienta más cómodo, con el que tenga mayor expertise, aunado con las características del paciente, ¿no? Obviamente, les voy a poner un ejemplo. Hay algunos pacientes que pues tienen múltiples cirugías, han tenido algunos cuadros que están relacionados con bridas, desde funciones intestinales, infecciones intraabdominales por otras cirugías que se complicaron, en donde pueden precluir la realización de cirugías de mínima invasión, aunque, o sea, si el cirujano tiene la expertise suficiente para poder hacer un abordaje laparoscópico, incluso con este tipo de características, lo puede hacer. Si el cirujano se siente cómodo haciendo cirugía abierta, pues probablemente vaya a hacer lo que vaya a proponer, y ya junto con las características y la decisión de la familia, pues se tomará la decisión adecuada, ¿no? Los dos abordajes en manos expertas son muy seguros, con bajo porcentaje de complicaciones. Entonces, cualquiera de los dos abordajes se pueden hacer. Muchas veces también depende mucho de los insumos. Yo sé que se puede ir un poco raro, pero la verdad es que obviamente el abordaje con mínima invasión siempre va a ser un poquito más costoso que el abordaje abierto. También depende mucho la localización donde se encuentra el paciente. Si se encuentra de forma remota en algunos lugares donde no existe la cirugía de mínima invasión, pues bueno. Entonces, como que hay varios factores que pueden determinar, pero lo que sí es importante que sepan es que en manos expertas cualquiera de los dos abordajes es seguro y con un porcentaje bajo de complicaciones. Rosa Jauregui pregunta para el doctor Juan Ramón Aguilar Ramírez. Rosa Jauregui dice que ya se operó de la vesícula biliar porque tenía dolor abdominal y que ya tiene 1 año de operada y que sigue o que ya le regresó su dolor abdominal. ¿Qué puede hacer? Muy sencillo. Quizás el diagnóstico no fue preciso, o quizás recuerden ustedes que los dolores abdominales pueden ser en el lado derecho o por vesícula, que es lo más, sobre todo con las características que habíamos mencionado del tipo de persona. Hay trastornos funcionales del colon. Y el colon participa mucho. Si ustedes ven el dibujo donde está realmente la vesícula, está el hígado, el lecho vesicular, y la vesícula se recarga en el colon. Entonces, muchas veces comparten inflamaciones con uno con otro, y también el duodeno. Entonces, lo más probable es que ella padezca trastornos funcionales del colon, o de acuerdo a su edad, debemos descartar la presencia de enfermedad diverticular del colon, porque esto ha aumentado conforme avanzan los años. Antes decíamos que los pacientes mayores
de 60 años, el 40% tenía divertículos. Y ahora resulta que los pacientes de 40 años tienen 40% de divertículos, 50 años 50%, y de 60 años, más de 60 años 60%. Entonces, por las dietas, por todo esto ha cambiado. Entonces, yo considero que ella debe tener un diagnóstico correcto y que no fue por la operación y que debemos saber si realmente el colon está participando en sus molestias. Ok. Vicente Jiménez dice que le recomiendan operarse en una clínica periférica que le sale más económico, que si esto es correcto. Entonces, tal vez lo voy a ampliar más la pregunta, pero ¿dónde se debe operar, Juan Ramón? ¿Dónde se debe operar un paciente de la vesícula? Claro. Miren, obviamente en estos tiempos ha cambiado mucho los lugares, los centros quirúrgicos, vamos a llamarles centros quirúrgicos, y ya no llamarles clínicas, hospitales, sino más bien centros quirúrgicos, que pueden ir desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Creo que aquí lo importante va a ser las características del paciente. Si estamos, voy a poner un ejemplo, si es un paciente joven, sin comorbilidades, o sea, sin enfermedades crónico-degenerativas, sin problemas en su corazón, sin problemas en sus pulmones, se puede operar en centros quirúrgicos de cirugía de corta estancia. Eso me refiero que son como suites, en donde se tiene un quirófano o dos quirófanos, se tienen lugares donde el paciente se ingresa, es preparado en una zona de preoperatorio, es ingresado a cirugía, luego posteriormente va a una zona de posoperatoria y posteriormente se va a su casa. Depende, hay pacientes que son un poco más complejos, pacientes de edad, pacientes con problemas cardíacos, pacientes con problemas pulmonares, pacientes cirróticos, en donde se requiere un centro quirúrgico que tiene mayores cosas, principalmente terapia intensiva, terapia intermedia, banco de sangre, urgencias, imagenología, algún tipo de especial de hospitalización. Entonces, creo que la pregunta más bien va dirigida a las características del paciente, más que a la cuestión de la economía, ¿no? O sea, si es adecuado, si es un lugar que tiene las características que se requiere para hacer una cirugía segura de laparoscopía, obviamente que cumpla con todos los requerimientos que requiere el gobierno con estatutos para poder ir a estos lugares. Obviamente es importante que el cirujano conozca el lugar y comparta las características que mencionan y que representan al lugar, y que el paciente cumpla con la situación, las características clínicas para que el paciente tenga el mayor porcentaje de éxito en estos lugares, ¿no? Perfecto. No, es algo muy, muy práctico porque a veces los pacientes que no tienen seguro de gastos médicos piensan de lo más barato. Voy a ir a lo más barato, pero esto, por lo que acaban de escuchar, no siempre es lo recomendable. Va a depender de la complejidad de su propio padecimiento, de las enfermedades asociadas que tenga, ¿no? Adicionales. Doctor Aguilar, doctor Aguilar, como saben, los pacientes con cirrosis los clasificamos en clases funcionales, clase grado A, grado B, grado C, y ¿existe alguna contraindicación absoluta para una cirugía electiva de la vesícula biliar? ¿Existe algún grupo de pacientes que no deberían de operarse a pesar de que tengan litiasis vesicular sintomática? Tú acabas de decir una palabra clave, ¿sí? Una colecistectomía electiva. Si el paciente está en una colecistectomía, una colecistectomía aguda, y va a ser una colecistectomía electiva, el paciente, si no tiene clasificación C de Child, el paciente clasificación A y B con cirugía colecistectomía electiva puede llevarse a cabo siempre que sean las condiciones que mencionó ya el doctor Aguilar Jr. Sí, no debe hacerse su cirugía, o sea,
La respuesta es, pacientes con clasificación C de Child, esos pacientes deben estabilizarse, bajar sus condiciones, su insuficiencia hepática, estabilizarlos, dejarlos de C, pasarlos a B, y ya que estén listos, con antibióticos y todos, estos pacientes entran con antibióticos pre, trans y postoperatorio. Perfecto. Juan Ramón Aguilar Cirujano. En ocasiones nos tocan recibir pacientes que los operaron de la vesícula y que no sabían que estaban enfermos del hígado y los operaron de la vesícula. Y aproximadamente una semana después, a veces antes, o 2 semanas después, ya presentan ascitis o incluso pues complicaciones más graves. Esto puede ser que alguien de manera silenciosa al operarse la vesícula le detecten un problema de fibrosis hepática avanzada. ¿Qué tan frecuente te ha tocado ver esto, Juan? Pues mira, más frecuente de lo que yo quisiera, ¿eh? La verdad es que mucha gente a veces minimiza lo que pasó en su juventud, ¿no? Muchas veces también dentro del interrogatorio, mucha gente que nosotros operamos, pues tienden a mencionar que tuvieron un problema de alcoholismo en la juventud, que ellos consideraron que no era importante y que pues finalmente siempre justifican que ya dejaron de tomar y que Sansá, ¿no? Y puede ir desde destilados hasta, digo, todo tipo de alcohol, ¿no? Muchas veces la gente de campo utiliza ciertos tipos de destilados, otros tipos de cosas que ellos manejaban como líquidos, que pues, quizás por costumbre no le daban la importancia y transcurrieron así en su vida, ¿no? Y obviamente llegan a cirugía y nosotros encontramos de forma aleatoria la presencia de cirrosis hepática, que, bueno, es subclínica, ¿no? Pero pues, finalmente sí tiene, o sea, sí tiene un daño hepático, simplemente no ha llegado a ese umbral en donde la función hepática se ve alterada, ¿no? Desgraciadamente, todo procedimiento quirúrgico, pues, es un proceso de estrés, ¿no? Y nosotros sabemos que una de las características importantes que nos apoya el hígado son las situaciones de estrés. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que nunca se ha tratado, nunca ha estado en una situación quirúrgica, donde nosotros lo ponemos en una situación de estrés con un procedimiento quirúrgico, obviamente el hígado va a perder la poca función que le quedaba, la va a perder tratando de manejar la situación de estrés, y entonces lo que produce es una insuficiencia hepática aguda transitoria, ¿no? Y esa puede estar caracterizada ya sea por baja de la albúmina, baja de las plaquetas, alteraciones de los tiempos de coagulación, la presencia de líquido, la presencia de cefalopatía o sangrado varicial. Entonces, como te comento, desgraciadamente es algo que pasa frecuentemente y que cualquier situación de estrés, que no necesariamente debe ser cirugía, puede ser de una infección de cualquier tipo severa, desde una infección de vías urinarias, neumonía, gastroenteritis, o sea, puede desencadenar la presencia de una insuficiencia hepática aguda transitoria que puede ir desde leve, moderada a severa, ¿no? Okay. Tal vez la misma pregunta que le hice a tu papá hace rato, pero es esto, sí, entonces sí existe contraindicación en el paciente con cirrosis, algunos, desde tu punto de vista, o sea, algunos que Sí. no hay que operarlo, hay más riesgos que beneficios. Exacto. Como había comentado, la presencia de ascitis a tensión, que es la presencia del líquido en el abdomen, que va de los 10, 15, 20 litros, en donde el paciente, pues obviamente no hay manera de poder abordar ese abdomen, porque desgraciadamente con cualquier instrumento que nosotros utilizáramos para abordar la vesícula, pues pasarían dos cosas. Una, cero visibilidad, y dos, el hecho de perder varios litros en minutos descompensaría al paciente de una manera tan severa que, pues bueno, llevaría al paciente a perecer, ¿no? Usualmente estos casos se encuentran en los pacientes con clasificaciones altas, ¿no? La segunda contraindicación sería la presencia de, como habíamos comentado, de una insuficiencia hepática aguda, ya sea transitoria o de estas que ya es crónica y avanzada, que pues finalmente con alguno de estos procesos, que ya sea por peritonitis, o sea, infección del líquido, por translocación bacteriana o la presencia de cualquier otro tipo de infección, ¿no? Que puede ser gastrointestinal, faringia,
etcétera, etcétera. Sería otra contraindicación, o sea, la presencia de sangrado varicial o presencia de encefalopatía o incluso síndrome hepatorenal con alteraciones de las funciones renales, sería la otra contraindicación absoluta. Y la otra sería el paciente con cirrosis y la presencia de pancreatitis, ¿no? Serían las tres contraindicaciones absolutas para poder operar a un paciente de vesícula o incluso de cualquier otro tipo de procedimiento quirúrgico. Perfecto, pues muchas gracias yo a nuestros dos invitados. Tal vez para cerrar un poquito con broche de oro, Juan Ramón, papá, Marta Aguilera nos hace una pregunta que ya habías respondido, pero veo que se volvió a hacer, pero si es posible o no vivir sin vesícula. Felizmente puedo responder a su excelente pregunta, que usted puede vivir felizmente sin vesícula. Después de su operación, a partir del mes en adelante, las vías biliares se adaptan a almacenar la bilis y mandarla cuando se abra la ámpula de váter y envía la bilis al duodeno para saponificar o digerir las grasas. Perfecto. Pues muchas gracias, Juan Ramón Aguilar Saavedra. Ha sido una jornada de más de 20 preguntas respondidas de manera muy clara, y muchísimas gracias también, querido Juan Ramón Aguilar, papá. Yo quisiera devolverle el micrófono a Hortensia, a nuestra presidenta de Amigos del Hígado, Asociación Civil, para que nos hiciera los mensajes que correspondan y cerrar nuestra sesión. Muchas gracias, doctor. Pues solo agradecer a los doctores Juan Ramón Aguilar Ramírez, papá, y Juan Ramón Aguilar Saavedra por tan excelente plática. Al doctor Jorge Luis Po y a todos los que se conectaron esperando esta plática les sea útil para cuidar su salud hepática. Por otra parte, les recuerdo nuestra próxima sesión el miércoles 8 de febrero de 2023. Y pues va a ser una sorpresa porque todavía no tenemos el tema. Yo estaré al pendiente de recordarles. También los invitamos a que visiten la página web de Amigo, que es www.amigo.com. Y bueno, con esto terminamos nuestra sesión y les mando un abrazo con mucho cariño. Bonita tarde, buenas noches para todos. Buenas noches, doctor. Felicidades. Buenas noches.